Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle y saber que está bien. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra plática, nuestra enseñanza sobre Proverbios 15. Esta es la cuarta parte y vamos a retomar el tema donde nos quedamos la semana pasada. Estamos en Proverbios 15:25. Proverbios 15:25 dice: Dios derriba la casa de los orgullosos, pero protege los terrenos de las viudas. La justicia terrenal no siempre es completa. Quienes hacen el mal en esta vida podrían no sufrir todas las consecuencias antes de la muerte. Es decir, a veces vemos que gente que no vive de acuerdo a los conceptos de Dios, a los preceptos de Dios, avanza, prospera y le va bien. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a haber justicia al final. Salmo 73, versículo 2 y 3 dice: yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Y aquí en la escritura que estamos escuchando, Salomón nos asegura que los orgullosos, los arrogantes, los que se creen justos, tienen garantizado el día de juicio, debido a que se enaltecen en lugar de humillarse ante la vista del Señor. Todo lo que han construido, que han acumulado, un día se va a derribar bajo la mano del juicio de Dios. Porque como dice Proverbios 10:16, ¿qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Usted y yo sabemos que la paga del pecado, como dice la Escritura, es la muerte. Otro proverbio, Proverbio 10, versículo 25, dice: llegan los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece para siempre. La gente que no considera a Dios en sus vidas, un día va a terminar mal. Sin embargo, las personas que son justas van a tener vida eterna. Proverbios 10:28 dice: a los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. En contraste directo, Salomón se refiere a una viuda que en la cultura general las viudas eran especialmente vulnerables. Su posición, por definición, no era algo seguro ni una fuente de orgullo. Para demostrar su punto sobre la preferencia de Dios por la persona humilde, Salomón describe a Dios defendiendo a esta mujer y la tierra de ella contra los ladrones. A diferencia de la casa de los orgullosos, su casa permanecería en pie. El Señor mantendría los límites de su tierra en su lugar. Aquellos que confían en su propia habilidad orgullosa en lugar de en Dios están construyendo casas sobre la arena. Esto no puede sostenerse cuando el Señor envía viento, lluvia e inundaciones contra él. Es lo que dice Mateo 7 cuando habla de poner nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Conocí hace poco, hace algunos años, una persona que junto con su esposa decidió empezar una casa hogar. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, estas personas obtuvieron ayuda de diversas gente, de diversas empresas incluso, porque pues, su acción era muy loable, era muy destacada. Y un día me hablaron, yo sin conocerlos, no tenía el gusto de conocerlos, ya ve que las cosas de Dios como son. Un día alguien que me conocía, los conoció a ellos y ellos tenían una situación a donde tenía que, se requería de alguien que hiciera una traducción y nos presentaron y conocí a través de ellos a una persona, un americano, que estando en su casa en Estados Unidos, un día hablando con un amigo de él, le decía: oye, fíjate que tengo ganas de ayudar a los huérfanos y quisiera yo hacer algo. Curiosamente, la persona que estaba haciendo la limpieza en su casa ese día era una persona de aquí de donde nosotros vivimos, de este lugar, de esta ciudad. Y entonces la persona le dijo: oiga, ¿y por qué no ayuda a la gente de donde yo soy? Para hacer un cuento largo, corto, resultó conectando a esta persona de Estados Unidos con la persona de aquí. Y entonces accedió a venir, vino, se sentó con ellos a platicar y ahí es a donde entro yo en la historia. Estando ahí con ellos, eh, con el paso del tiempo, y estoy hablando ya de años porque fueron algunos años,
pues de que este hombre iba, venía, traía dinero, etcétera, decidió comprarles un terreno. Les compró un terreno y en ese terreno construyeron la casa hogar, porque ellos pagaban una renta antes. Es un lugar bastante grande donde había la oportunidad de sembrar hortalizas, de tener animales como tipo granja, etcétera, etcétera. Y todo esto viene a salir en la historia porque resulta que el vecino, que es un hombre conocido aquí en la ciudad donde estamos usted y yo, en algún momento demandó a esta casa hogar argumentando que las tierras que ellos habían adquirido o que tenían se las habían robado y que él quería esas tierras de regreso. Entonces entabló, o por lo menos hizo amenazas de entablar una demanda y aun cuando se fue a hablar con él y se le dijo, mire, aquí están todos los comprobantes de que se pagó, de que se compró, es una casa hogar, hay 70 y tantos niños que no tienen papá y los estamos cuidando, etcétera. Este hombre, a pesar de ser millonario, quería entablar una demanda. Entonces, es muy cierto que el hombre que es malvado no le interesa pasar por sobre quien tenga que pasar para obtener lo que quiere. Afortunadamente, después de algún tiempo, esto se aplacó, se suavizó la situación, se olvidó y gracias a Dios que los niños siguen teniendo un lugar donde vivir y esta persona al parecer desistió de lo que quería o de las intenciones que tenía. Pero, o sea, es muy real. A mí me tocó vivirlo de primera mano porque yo era el traductor de toda esta situación. Continuando con lo que dice la Escritura, Santiago 4:6 enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús contó la historia de dos hombres que entraron a un templo, al templo a orar. Uno de ellos un fariseo, orgulloso, que se jactaba ante el Señor de su propia justicia. El otro, un recaudador de impuestos, humilde, que ante Dios admitía ser un pecador y pedía misericordia. La enseñanza es que Jesús dice que el humilde recaudador de impuestos regresa a casa como un hombre justificado. Lucas 18:14 nos dice, cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Hay una anécdota en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que nos habla de una historia de un hombre de nombre Nabot, en Primera de Reyes, capítulo 21. Este hombre es un hombre que tiene mucho dinero, tiene ganado, tiene sirvientes, es un hombre que ha prosperado y que en algún momento el rey David le pide que lo apoye con alimento para él y sus tropas. El rey David le manda a decir, nosotros hemos estado cuidando de tus rebaños, no hemos permitido que nada les pase, que nadie se los robe, hemos acompañado a tus pastores y te solicitamos que a cambio nos regales algo de comer y nos permitas gozar de algún animal que podamos comer y nos compartas de lo mucho que tú tienes un poco. Cuando regresa el enviado con el mensaje, le dice, ¿sabes qué? Dice este hombre que no nos va a dar nada, que por qué habría de darnos. Y entonces el rey David, molesto, decide levantarse él con sus hombres y decir, vamos a acabar con este hombre malvado, porque así nos paga lo que hemos hecho por él, y emprende el camino hacia la casa de este hombre para terminar con su vida. La advertencia llega a oídos de la esposa de este hombre, que muy sabiamente se adelanta al camino antes de que David llegue a donde ellos están, con comida, con vino, con fruta, con pan, y llega al encuentro de David y le implora que perdone a su esposo. Le da la comida, le pide perdón y entonces se humilla delante de él. Y entonces David reconoce y le dice, por ti es que no voy a actuar, y entonces acepta lo que le lleva y no hace lo que había dicho que iba a hacer con este hombre. Días después este hombre malvado muere
Y después David, al saber que este hombre ya no está, hace de esta mujer su esposa. Porque aparte de que dice la Biblia que era muy, muy bonita, es una mujer muy, muy sabia, muy inteligente. Aquí el punto de la enseñanza es que esta mujer se humilló y reconoció. Y entonces aprendemos también que los humildes son aquellas personas que tienen el favor de Dios. Continuando con Proverbios 15, 26, dice que Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. Jesús enseñó que el pecado ocurre primero en el corazón y el pensamiento. En las siguientes escrituras vemos que el pecado realmente ocurre así, en el corazón y en la mente. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Otra escritura dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34, oh generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros siendo malos hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos cómo está conectado el corazón con la boca con el corazón, con el pensamiento. Mateo 5, versículo 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los pensamientos del pecador son malos y abominación a Dios. Una persona pura tiene pensamientos puros y sus palabras son agradables. La primera parte de este versículo habla de los pensamientos y la segunda de las palabras. Pero todos se unen, porque los pensamientos son palabras para Dios y las palabras se juzgan por los pensamientos de los que preceden. Los pensamientos malvados, como dijimos, son una abominación al Señor, porque la maldad no comienza con las acciones, comienza con el corazón y los pensamientos, sin duda. En cierto sentido, nuestras acciones son más importantes que nuestros pensamientos, pero nuestras acciones comienzan en nuestros pensamientos. Por lo que pensamos también es importante para Dios. Es como el versículo que acabamos de leer. Tal vez digas, no, yo nunca lo he cometido. El acto no, pero lo has pensado. Y también es igual de grave. La mayoría de la gente piensa que no es responsable de sus pensamientos. Vive como si estuviera sola y pudiera disfrutar de sus propios placeres sin restricciones. Pensamientos que significan planes, y el lenguaje contrastante de la segunda línea enfatiza el hecho de que tales planes son odiosos para Dios incluso antes de que se plasmen en palabras o en hechos. Importantísimo entender que Dios no soporta los planes de los malvados, pero le agradan las palabras amables. Siguiente versículo, Proverbios 15:27. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. Salomón reflexiona sobre los trágicos resultados de la codicia. Las escrituras señalan que las decisiones pecaminosas, incluida la codicia, conllevan el riesgo de consecuencias graves. Mire lo que dice Proverbios 11:3. Al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Proverbios 13:13. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Proverbios 14:11. La familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Proverbios 11:29. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. Importante entender que el que siempre quiere tener más daña a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. El ejemplo creo que está en Josué. Cuando Josué va a conquistar la tierra mandado por Dios
con el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto, recibe órdenes de Dios de no obtener absolutamente nada del botín, o por lo menos algunas cosas del botín que no debían tocarse. Le da esta orden a todos los que van con él, porque Dios le prohíbe que esa ciudad que van a conquistar tomen cosas. Y nos dice en Josué 7, la escritura, versículo 20, lo siguiente: un reclamo de parte de Josué a alguien llamado Acán, que se descubre que había tomado, a pesar de la instrucción, algo que no debía. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron estas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Aquí podemos ver cómo al bueno lo guía la justicia, pero al traidor lo va a destruir la hipocresía, lo que acabamos de leer hace un momento en Proverbios 11. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Y la familia del malvado será destruida por el hogar del bueno, pero el hogar del bueno va a prosperar. El tonto, leímos en Proverbios 11:29, daña a su familia, acaba perdiendo todo y termina siendo esclavo del sabio. Las instrucciones habían sido muy claras y el crimen de Acán fue una infracción tan grave del mandato específico de Dios que le costó la vida a él y a los miembros de su familia, porque el versículo 24 de Josué 7 dice que entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, incluso su carpa y todo lo que tenían. ¿Sabe qué dice esto? Dice que iban a borrar de la faz de la tierra todo recuerdo de ellos, porque no querían ni siquiera que se quedara algo que dijera, ¿te acuerdas de Acán? Sí, esto era de él. No, había que borrar de la memoria por completo todo lo que tuviera que ver con él. Ahí Josué le dijo, porque nos has causado, no, perdóneme, porque es una pregunta, ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Y para acabar con ellos, dice que luego le prendieron fuego a todo. Eso es incluso a ellos. Algunas personas simplemente quieren más y más. Pero para muchos, tener cosas es algo que les gana. En muchos casos hacen cosas como prácticas engañosas y hacen todo tipo de terribles cosas financieras, legales, y pasan por encima de extraños, de propios, de su familia, porque nunca están satisfechos. Una persona codiciosa no solo lo es con los extraños, sino también con los miembros de su familia. Una de las principales causas hoy en día es la deuda. Y una persona codiciosa siempre está acusando a los demás miembros de la familia por el lío de deudas en el que se encuentran y en consecuencia se producen discusiones que conducen al divorcio. En algunas familias hay personas desinteresadas que disfrutan más dando a los demás que recibiendo ellas mismas. Las personas que aman dar y no recibir van a prosperar y van a vivir más. Pero qué importante es entender que Dios marca en el proverbio que hemos leído que el que siempre quiere tener más hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. Creo que esto también me habla un poco de contentamiento, porque a veces nos enfocamos más en lo que nos hace falta que en todo lo que ya tenemos. Te aseguro que si te sientas y reflexionas en lo bueno que ha sido Dios contigo y te das cuenta de todo lo que tienes, te darás cuenta que tienes más de lo que necesitas. Ahora puede ser el caso que realmente necesites cosas, pero debes buscar el contentamiento en Dios y debes aprender a vivir con lo que Dios te permite. Y si bien es cierto que te hacen falta cosas, entonces busca la bendición de Dios, pero la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella, no creyendo que por tus propios méritos o haciendo cosas tramposas o engañando gente vas a prosperar y vas a tener la bendición. Continuamos con Proverbios 15:28.
El bueno piensa antes de responder y el malvado habla y deja ver su maldad. La persona que tarda en hablar dice menos cosas de las que luego se arrepiente. Una persona justa va a elegir cuidadosamente las palabras que dice para no herir los sentimientos de aquel a quien le habla. La gente malvada no guarda sus palabras. Esos dicen y no les importa nada, porque una persona malvada no se detiene a ver los sentimientos de los demás y simplemente deja escapar todo lo que trae adentro. Ya aprendimos que del buen corazón salen las cosas buenas, pero del mal corazón salen las cosas malas. El hombre bueno va a demostrar ser un hombre sabio por esto. Va a gobernar su lengua y eso es lo que hace ese hombre que sea un hombre perfecto. Ahora, entendemos que los hombres perfectos no existen, porque todos fallamos. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Aquí se relaciona la madurez con la perfección. Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Parecen dos cosas muy sencillas. Pero dominar tu lengua, híjole, eso es otro tema. Dominarte a ti mismo, algunos tienen mucho dominio propio, pero algunos se dejan vencer por el demonio propio, porque la verdad es que muchos no pueden. Dicen que la lengua es tan poderosa que Dios la puso detrás de unos barrotes de dientes y dos labios que la sellan para mantenerla a línea, a raya. Pero qué difícil es. Pero es parte del carácter de un hombre justo, que estando convencido de que de la cuenta que debe dar por sus palabras y de la buena y mala influencia de ellas sobre los demás, es un hombre que toma conciencia de que cuando habla, hable con la verdad. El Salmo 15:2 dice, solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Un consejo es decir menos cosas, pero mejores. Importante. Continuando con Proverbios 15:29, dice la Escritura, Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. El apóstol Pablo subraya el hecho de que la justicia y la iniquidad son incompatibles. También lo son la luz y las tinieblas. Tú entras a un lugar oscuro, entras a una habitación que está en completa oscuridad y prendes la luz y ¡fuc! Se acabó la oscuridad. Toda la luz abarca toda la habitación y ves perfectamente bien. No pueden convivir, no queda así medio oscuro, no queda, a menos que sea un foco de esos que son amarillos y que apenas si alcanzan a alumbrar. Pero si tienes uno de esos focos, de los de ahora, de LEDs, de blanca, luz así, que va a alumbrar todo, no hay oscuridad. Así es lo mismo, la justicia y la iniquidad son incompatibles. Cristo y el diablo, incompatibles. La porción del creyente y la porción del incrédulo, incompatibles. El templo de Dios y los ídolos, incompatibles. Dice en 2 Corintios 6, versículo 14, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntos la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama al que no lo es. No llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso es que nosotros aprendemos en Isaías que cuando Isaías describe lo que está viendo, describe a Dios y lo nombra santo, santo, santo. Porque la Biblia cuando enfatiza algo y lo enfatiza 3 veces es que es importante. Isaías 6, versículo 1 dice, yo Isaías vi a Dios sentado en un trono muy alto y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en el que murió el rey Osías. Vi además unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas volaban, con las otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con voz fuerte, dice el verso 3,
se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque delante de este Dios santo, 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 no puede haber pecado. Es lo mismo que estamos aprendiendo. No puede haber una práctica de lo bueno, de la justicia. No puede haber en esa persona que piensa lo bueno y una convivencia con lo malvado. El proverbio que leímos es el 15:28. El bueno piensa antes de responder y el malvado habla y deja ver su maldad. Quien sigue a Cristo y quien sirve para sus propósitos, no puede vivir, no puede haber esa coexistencia. Es como de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua salada. Habacuc 1:13 dice: tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. No te quedas callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. El Señor no soporta la maldad, no acepta el pecado. Con Dios no hay tintes grises. Con Dios o eres blanco o eres negro. Y no me refiero al color de tu piel. Me refiero a que o estás con Él o no estás con Él. Recuerden que en este mundo solo existen, por decirlo así, dos familias. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Para distinguirlo en la intimidad y la atención de Dios, Salomón señala que Dios está lejos de aquellos que rechazan sus mandamientos. Escribe en Proverbios 4:14: no te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. De hecho, la Escritura dice que el ejemplo que tenemos que seguir es de Cristo. Proverbios 10:27: quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Y aquí podríamos entender que el vivir, porque de repente puedes decir, bueno, pero hay gente que es muy malvada y ha vivido mucho tiempo. A lo que me refiero es que hay gente que pueda vivir algún tiempo físicamente, pero el malvado que vive más tiempo o muchos años, no creo que entienda realmente el significado real de lo que es vivir. Un incrédulo puede parecer religioso, incluso al asistir a la iglesia y recitar oraciones, donar dinero, y sin embargo, si alguien no ha venido a Dios por la fe en Cristo, no entiende lo que es esto. Porque Juan 14:6 dice: Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. O sea, por otro lado, si tú crees a Jesús como Salvador y escuchas lo que Él dice y obedeces, entonces Dios te invita a acercarte confiadamente a su trono. Como lo he dicho, las personas religiosas pueden o creen que por orar, por donar dinero, por ir a la iglesia, van a estar cerca de Dios. Pero no es así, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios no está cerca de estas personas. Hebreos 4:16 dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, y Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Pero ojo, reitero, repito, esto es para la gente que vive de acuerdo a los conceptos de Dios. No es como que te dediques a saltar trailers, ¿verdad? Y digas: ay, Señor, ayúdanos a que este atraco nos salga bien. No es así. O vayas a robar algo de dinero en la oficina o en la empresa en que tú trabajas y digas: ay, Dios, bendíceme para que no me atrapen. No, no es así. El pecado nos separa de Dios. Algunos necesitan comprender esto. Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y obedecen. Dice 1 de Pedro 3:12, porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Y aquí el malvado no quiere decir Satanás, aquí el malvado quiere decir el que camina en ese tipo de vida, haciendo maldades. Creo que Dios escucha las oraciones, pero no responderá hasta que el hombre pecador se arrepienta. Porque si fuese así, ninguno de nosotros nos hubiéramos podido acercar a Dios. O sea, se escucha, pero no responde al pecador. Escucha a aquel que realmente se arrepiente y deja de una vida de pecado. Así que Dios está alejado de los malvados.
porque los malvados han rechazado a Dios y están alejados de Dios, no al revés. Dios responde a los justos más rápido, como vemos en la Escritura. Seguimos con Proverbios 15:30. Una mirada amistosa alegra el corazón. Una buena noticia renueva las fuerzas. Este mismo capítulo, esta misma escritura, en una versión diferente, dice: la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Perdón. Aquí la frase la luz de los ojos se refiere a una expresión de felicidad. La mirada característica de los ojos de una persona cuando sonríe encaja en esta descripción. ¿Lo has visto? Cuando tus hijos sonríen, cuando la persona que amas sonríe, cómo se le iluminan sus ojos. De hecho, en español decimos que cuando una persona tiene una sonrisa grande, decimos está radiante. Cuando una persona saluda a los demás con una gran sonrisa, se siente animada y alegre. Así que Pablo comprendió cómo la alegría fortalece los vínculos cristianos e insistió a los filipenses en regocijarse en el Señor. Filipenses 4:4, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. ¿Por qué? Porque mira, en la vida tú y yo sabemos que no todo es color de rosas, que no todo es pétalos, ¿no? Dice Filipenses 4:2, justo antes de que Pablo escriba y diga vivan con alegría su vida cristiana, les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. El contexto de esto es que estas dos hermanas tienen una situación entre ellas. Hay una situación que llega a oídos de Pablo y él tiene que escribirle a estas dos mujeres y decirles: hey, dejen de estar haciendo lo que están haciendo, pónganse de acuerdo porque son cristianas. Y después dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Pongan a un lado las cosas que están viviendo, por las que están seguramente en desacuerdo, y vivan la vida como Dios manda. Entonces, tenemos que entender que las buenas noticias alientan a quienes las reciben. Es un estímulo que promueve el bienestar físico. Deja de vivir la vida, si eres cristiano, deja de, como dijo alguien alguna vez, ¿no? Dile a tu cara, ¿no? Porque mira la cara que traes. Porque el estilo de vida que surge naturalmente de seguir la voluntad de Dios ofrece más posibilidades de tener salud, de tener esa alegría, el gozo, ¿no? Del Señor, el gozo de la salvación. Y entonces debemos reflejarlo y que la gente lo vea, ¿no? Que nos ayude a vivir una vida alegre. Porque no todo es alegría y no todo es yuhu, wow. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Aprendamos a regocijarnos, a vivir una vida de alegría. Continuando con el proverbio 15:31 dice: si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Para ser considerado sabio, una persona necesita escuchar buenos consejos. Eso significa consejos piadosos, incluyendo la corrección. Pero no a todos nos gusta que nos corrijan. Qué difícil es cuando alguien viene y te corrige. Pero si quieres ser sabio, tienes que aceptar las correcciones que buscan mejorar tu vida. Proverbios 1:7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. No lo quiere, no quiere ser corregida. Proverbios 3:11, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. Dijimos al principio del estudio de Proverbios que Proverbios está dirigido a la gente joven. La corrección que proviene de la sabiduría piadosa es dadora de vida. Te ayuda. Híjole, cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiésemos prestado oído a la corrección.
Si hubiésemos prestado oído cuando alguien nos dijo, no hagas esto, mira, ten cuidado con esta situación, ¿cuántos dolores de cabeza hubiéramos evitado? Proverbios 10:17, el que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Hay que tener en cuenta lo que dice la Escritura. Perdónenme. Proverbios 13:14 dice, las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte. Las enseñanzas del sabio. Hey, no todo lo sabes, ni tú ni yo. Siempre vamos a necesitar que alguien que tenga más sabiduría que nosotros nos enseñe. Vea la Escritura, busca consejo, busca una persona que tú consideres que sea sabia, que tenga el temor de Dios y pregúntale. Yo lo sé, ser reprendido no es agradable, no es algo que nos guste, pero es esencial para una vida justa. Pablo le ordena a Timoteo que predique la palabra y que redarguya, reprenda y exhorte con paciencia y doctrina. Dice 2 de Timoteo 4:2, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Por supuesto, la reprensión y la reprensión apropiada debe basarse en las Escrituras, porque Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Una persona gana sabiduría al examinar su vida a la luz de las Escrituras y luego corregir su vida. Según el estándar establecido por la palabra de Dios. Es responsabilidad de los creyentes maduros tratar de guiar a una persona que ha cometido un error para que vuelva a estar con la voluntad de Dios. Esto quiere decir que cada uno somos responsables de nuestro prójimo. Y esto quiero decirlo así. Nosotros tenemos la obligación con nosotros mismos, los hermanos de la iglesia, de cuidarnos. Y si alguien está cometiendo alguna situación, si alguien está mal, debemos decirle. Y aquí no es de que tú no le puedas decir a alguien que tiene mayor experiencia que tú, porque ¿cómo sabes tú o cómo le vas a decir? Con el amor de Dios y guiados por el Espíritu, como dice Gálatas 6:1. Y dice hermanos, y eso nos está hablando a ti y a mí. Ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo, es decir, aprovecharse o echarle un poco más de nuestra cosecha. Juzgar y criticar. No, hagámoslo guiados por el Espíritu de Dios. Perdóneme. Segunda de Timoteo 2:25 dice, y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Así que involucra principalmente este deseo de enseñar, de corregir, de reprender, pero con el objetivo de la restauración. Y en un sentido muy real esto aplica independientemente de la madurez espiritual, como te decía. Incluso como miembro tal vez inmaduro o nuevo, si notas algo, tú también puedes opinar sobre el reprender, el exhortar a una persona más madura que pudiera estar equivocada en algún momento. Incluso, como se los he dicho, a alguien de la iglesia puede llamarle o decirle algo al pastor con todo el respeto y la humildad posible de decirle, creo que está equivocado, y decirlo con amor y con ese deseo de que se mejoren las cosas.
Y el pastor debe ser lo suficientemente humilde para aceptarlo, ponerlo en oración y buscar si realmente es así y cambiar. Proverbios 15:32, continuando con el libro de Proverbios, dice, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo, quien la acepta gana en entendimiento. Salomón indica que ignorar las sabias enseñanzas de un instructor es odiarse a uno mismo. La persona arrogante que rechaza un buen consejo puede pensar que es superior al instructor, pero en realidad se está insultando y dañando a sí mismo. Esto es como un hombre muy enfermo que desecha la única medicina que puede curarlo, porque cree que sabe más que el médico, mientras que rechazar la instrucción es privarse de inteligencia. Aceptarla es ganar inteligencia. Eso a menudo implica reprender, lo que significa ser corregido. Cerca del final de su vida terrenal, Jesús lloró por Jerusalén, porque ésta se negó a recibirlo como Mesías. Aquella escritura en Mateo 23:37, donde dice, gente de Israel, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Jerusalén no había estado dispuesta a aceptar la instrucción que el Señor le había enviado. Por lo tanto, sufrió consecuencias nefastas. Todo aquel que acepta la instrucción provista por el Evangelio obtiene un conocimiento personal de Dios y la capacidad de entender la vida espiritual. 1 Corintios 2:12 dice, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Darnos cuenta. Gracias a Dios porque nos permite esa capacidad de darnos cuenta, de entender, de comprender, de darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Vamos hacia el final ya. Dice el siguiente proverbio, que es el último de Proverbios 15:33. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Al reverenciar al Señor, una persona obtiene sabiduría. Una persona no puede partir de una actitud de arrogancia y esperar ganar honor. Debe humillarse para obtener esa sabiduría. Reconoce voluntariamente su confianza en el Señor para obtener sabiduría y obedece humildemente las instrucciones del Señor. Proverbios 1:7, otra vez, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante, dice, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Proverbios 3:34, Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Proverbios 11:2, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Este proverbio, el final del capítulo 15 de Proverbios, nos dice quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina, y quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Fíjese qué importante, Santiago 4:6. En realidad, Dios nos trata con mucho amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Qué importante. Cuando Jesús entró en la casa de María y de Marta, ¿se acuerdan? María se sentó humildemente a sus pies y escuchó la enseñanza. Esto, cuando yo lo leí otra vez y lo entendí, de veras que fue algo que me hizo reflexionar tanto. Porque la verdad es que la sabiduría de Dios, la disciplina de Dios, tenemos que buscarla y obedecer al Señor y lo mejor está en Él. No en buscar que se nos den reconocimientos, no en buscar cosas para nosotros mismos o por nosotros mismos. Mira, Lucas 10:39 dice, en la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa.
Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero lo que contesta Jesús es increíble. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas tanto por tantas cosas? ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Servir a Jesús a través de nuestras obras es bueno. Lo que estaba haciendo Marta era bueno, pero recibir humildemente su instrucción es mejor y necesario. Dios exaltará a todo aquel que se humilla ante Él. Otra vez, servir a Jesús a través de nuestras obras es bueno, pero recibir humildemente su instrucción es mejor. Y María había elegido lo mejor. La comida, la cena, lo que vamos a preparar puede esperar. Esto no puede esperar. Lucas 18:14, cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Jesús aseguró a sus discípulos que la prominencia en su reino se basa en el servicio humilde a favor de los demás. Porque Jesús dijo, el que quiera ser primero entre vosotros será siervo de todos. Jesús se humilló a sí mismo para hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, dice Filipenses 2:9. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Humillémonos ante Dios y recibamos de Él lo que Él tiene para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por un día más en tu palabra, por tu enseñanza, por tu bendición. Te queremos pedir tu bendición para todos los que han escuchado esto y podamos atesorarlo en nuestra vida, en nuestro corazón y podamos vivirlo todos los días que nos permitas hacerlo. Te agradecemos por tu bondad, tu amor y tu misericordia y oramos porque nos ayudes a continuar haciendo tu voluntad en esta tu tierra hasta que lleguemos a tu presencia, Padre. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.